Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy un lunes más. El día de hoy vamos a estar empezando una nueva parte respecto al tema de la bondad, uno de los aspectos de el fruto del Espíritu que hemos estado estudiando en nuestro tema general, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Y hoy Angeli y Chaivis nos van a estar acompañando para compartir un poquito acerca de la bondad, que es uno de los aspectos de esta temática. Esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Adelante, chicas. Gracias, Gaby. Bueno, buenas noches a todas. Espero que se encuentren muy bien. Como dijo Gaby, vamos a estar hablando un poquito de la bondad. El tema principal es llamadas a ser de bendición para otros. Voy a estar compartiendo yo y Angeli y mi compañera Chaivis. Entonces, Gaby, para que por favor me pases la diapositiva. Los temas que vamos a estar tratando son qué es la bondad, vamos a definirla, cómo la podemos diferenciar de la benignidad, cómo podemos ser de bendición para otros, la bondad como muestra el carácter de Cristo y ejemplos de la bondad basados en la Biblia. Entonces vamos a iniciar primero pues definiendo lo que es la bondad. Pasa por Fabi. Bueno, acá tenemos que la bondad proviene de la palabra griega, si no me falla mal la pronunciación, agatosune, que básicamente se refiere a la práctica o es una expresión de la benignidad. Pues en la clase pasada, en el estudio pasado, estuviesen hablando un poquitico de lo que era la benignidad, pero en este también vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la benignidad y cómo lo vamos a poder diferenciar de la bondad. Básicamente, este es hacer lo bueno, pero yo quiero que vayamos a estos cuatro pasajes que están acá, las que puedan, me ayudan a buscarlo, los leemos todos y luego comentamos sobre estos pasajes. Específicamente nos vamos a centrar solamente en Romanos 14, 15, 14. Entonces, para que me ayuden, porfa, buscando los pasajes y leerlos. Iniciamos con Romanos 15, 14 y alguien no tiene. Romanos 15:14 en esta versión dice, en cuanto a ustedes, Yo, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Ahora Efesios 5, 9. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda una bondad, justicia y verdad. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y por último, segunda de las Tesalonicenses 1:11. dice segunda a los Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ok, gracias. Bueno, en estos cuatro pasajes que acabamos de leer podemos observar que hacen referencia a la palabra bondad. Pero como les dije, me voy a enfatizar un poquitico y concentrar un poquitico en Romanos 15, 14, que en el cual aquí pues Pablo está haciendo ver y está reconociendo que los creyentes ya están preparados para poder ministrarse unos a otros. En el versículo 15, él está exhortándolos y haciéndoles ver
que necesitan tener un ministerio, que necesitan comenzar a ministrar, porque es algo que el Señor había estipulado. Entonces, bueno, y en el versículo 16 también hace referencia, él hace una comparación con los gentiles que son salvos y con una ofrenda santificada hacia Dios. ¿Qué podemos ver en estos pasajes? Primero, como les decía, el hecho importante de que debemos de comenzar a ministrar y estar preparados realmente para comenzar a ministrarse unos a otros. Y el hecho de que él hace la comparación con una ofrenda hacia Dios. Cuando vamos a a la Santa Cena, perdón, siempre nos han dicho los hermanos, hemos estudiado, hemos escuchado que debemos de ir con una disposición buena ante la Santa Cena del Señor, ¿cierto? Que debemos de prepararnos para estar ante la presencia del Señor en ese momento, pues que Él nos dejó para conmemorar. Entonces, podemos ver una preparación. Entonces podemos ver en esto que la bondad más que todo hace referencia a poder servir y ministrarse unos y poder ministrar unos a otros, pero también hace referencia a la generosidad, a la compasión, a la amabilidad, que son algunas de las cualidades que se presentan aquí. Como les dije, ahora vamos a hacer como la comparación de la benignidad. ¿Por qué? Porque es que muchas veces las personas, la sociedad está acostumbrada a llamar a cualquier persona buena, no, esta persona es buena, es bondadosa, porque ayuda a los pobres, porque va a la iglesia, porque da la ofrenda, porque es buen vecino, porque no pelea. Entonces creen que simplemente eso tiene que ver con la bondad, incluso pueden confundir o no pueden diferenciar que es una persona benigna y que es una persona bondadosa. Entonces, Gaby, pasa, por favor. Entonces podemos, vamos a ver, como les dije, las diferencias. Podemos ver que la bondad es una manifestación de la benignidad. Es decir, que es una expresión, una muestra de la benignidad. Como leamos en Gálatas, que es un pasaje bastante fundamental en los frutos del Espíritu Santo, vemos que hace parte del fruto del Espíritu Santo, perdón, y como hemos visto también es algo que nosotros adquirimos al momento de tener el Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, yo soy una persona benigna, que ya hemos visto en la clase pasada lo que es una persona benigna, una persona amorosa, compasiva, una persona que siempre está dispuesta a ayudar, a hacer el bien, que su base es el amor, lo hace sin esperar nada a cambio y lo hace realmente porque le nace. Entonces, la bondad es una expresión de eso. Es decir, que la bondad es cómo manifiesto yo la benignidad que tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, con mi forma de hablar, mi carácter, que puede ser un carácter compasivo, de paciencia, de comprensión, eh, cómo hablo, cómo me desenvuelvo, cómo pienso, cómo actúo, etcétera. Lo que yo digo acá, que es el punto como más fuerte que diferencia como tal a la bondad con la benignidad, es que la bondad está encaminada con la justicia. Eh, Cuando nosotros estamos en la iglesia y vemos que un hermano nos exhorta o nos dice como que, bueno, mira, no estás haciendo las cosas bien, ora para que el Señor cambie con tu vida. Eso se puede entender como una manifestación de bondad porque está obrando de manera justa y lo está haciendo porque realmente me quiere. Muchas veces entendemos las exhortaciones como un regaño, ay, es que este hermano me la tiene montada a mí, solamente me regaña a mí, ya está cansado. Entonces la bondad siempre va encaminada por la justicia. Cuando uno exhorta a una persona, realmente lo hace porque lo quiere. Y en la palabra del Señor él hace énfasis en eso, que al que uno quiere, uno pues exhorta, uno está corrigiendo las cosas que está haciendo. Entonces, esa es una diferencia bastante, siento que para mí es como el fuerte, el poder corregir a una persona aún teniendo los principios y las cualidades de amabilidad, de paciencia y compasión.
Como les decía, entonces acá la benignidad es algo concebido para el bien, es algo cuya esencia siempre está predispuesta al bien. Es decir, que siempre va a estar queriendo ayudar, queriendo estar con la disposición de estar ayudando a las demás personas, la disposición de estar para las personas sin pedir nada a cambio. Y acá pues no se hace énfasis en la justicia porque simplemente una persona que está predispuesta a hacer el bien, no está predispuesta o no tiene como intención señalar o juzgar o hacer ver algo una persona que está haciendo mal. Gaby, pasa, porfa. Ok, ya salió. Bueno, como les decía, entonces la bondad es una práctica o una expresión de la benignidad. Y tenemos la benignidad también que hace parte del Espíritu Santo, que lo podemos encontrar en Gálatas 5:22. Eh, en segunda las Tesalonicenses 1:15, en los pasajes que leímos anteriormente, como les decía, hace énfasis de lo que es la benignidad, de la bondad, perdón, pero yo quiero enfocar un poquitico también la benignidad, que en Mateo 11:30 hace referencia que la benignidad lo hacen como una ilustración de el yugo de Jesús. Aquí podemos ver que hacen referencia en que el Señor Jesús vivió una vida de sumisión, una vida de obediencia, de disciplina, de preparación, de compasión y de generosidad, que siempre estaba predispuesto a hacer el bien, a estar ayudando sin esperar nada a cambio. Que incluso su palabra dice que Él vino al mundo para servir, no para que le sirviera. Entonces, podemos ver una vez más que la benignidad siempre hace énfasis en ayudar, en servir, en tener como ese espíritu de sumisión, que es lo contrario de la bondad. La bondad también puede tener estas mismas cualidades, puede tener, se puede expresar de esta misma manera, pero como les digo, la bondad más que todo se hace referencia al hecho de servir, de mostrar lo que el Señor ha hecho en mi vida, para decirlo de esa manera. ¿Cómo lo hago? Como les dije, con mi actuar, con mi hablar, con mi manera de expresarme, con las obras o con eh, la manera de ministrar en iglesia. Por ejemplo, una vez estábamos hablando de la manera de los dones, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para yo poder obrar en la iglesia. Que si yo tengo el don de la enseñanza, que yo puedo dar clases a los niños de la escuela dominical, es una manera de ser, estar pendiente de los hermanos que van llegando nuevos, a los ancianos que muchas veces no pueden pues buscar rápido la Biblia, los textos. Entonces, esa es una manera también de servir y de ayudar a las otras personas y de estar ministrando pues al mismo tiempo. Gaby, pasa, por favor. Y pues por último tenemos cómo podemos ser de bendición para otros. Y tenemos abajo una frasecita que dice, Dios te bendice para que puedas bendecir. Creo que es una frase que muchos hemos escuchado o muchos han logrado escuchar de muchas personas en la sociedad, en el mundo, que dice, bueno, si el Señor te ha dado, tú también tienes que dar, ¿cierto? Porque incluso la palabra lo dice, pero cuando ya uno lo pone en práctica, ya uno va a trabajar en eso, es bastante difícil, bastante complejo muchas veces poderlo hacer porque no es tan fácil. Bueno, yo... eh, ¿cómo voy a ayudar a alguien si yo no tengo, si yo estoy pasando por un momento peor que la otra persona? O sea, yo no puedo ayudar porque me voy a quedar sin nada. Es muchas veces los pensamientos que podemos tener en nuestra cabeza. Pero entonces aquí tenemos 4 puntos que nos muestran cómo podemos bendecir o qué debemos hacer para poder bendecir a aquellas personas que también lo necesitan. Entonces me ayudan con Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. Mm, no mirando cada uno por lo suyo,
propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Gracias. Bueno, entonces tenemos que las bendiciones que el Señor nos da deben de fluir también hacia las demás personas. No solamente es centrarme en mí, en mis necesidades, en los problemas que yo esté pasando, en las cosas que yo esté pasando, sino también pensar en las demás personas. Y tenemos el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él no pensó en todo lo que había dejado, en el lugar en el que estaba, todo lo que estaba pasando, que la gente, mucha gente lo estaba persiguiendo, mucha gente estaba buscando matarle, mucha gente quería hacer el mal contra él. Él solamente vino a este mundo con un propósito y no le importaba esperar nada a cambio, no le importaba eh, que la gente juzgara o la gente señalara las cosas que estuviese haciendo. Él simplemente pensó en nosotros, él simplemente pensó siempre en ayudar, en darle paz y tranquilidad a a muchas almas que estaban viviendo esa agonía. Sí, creo que nosotros también podemos pensar un poco en los demás, en las demás personas. Creo que podemos ponernos una frase que dice en los zapatos de la otra persona, en las necesidades que puedan estar pasando las demás personas. Yo no sé qué dificultades pueda tener Gaby en su casa, yo no sé por qué problemas o por qué cosas esté pasando Lore en su casa. Yo simplemente la veo, pues a Lore que no está acá en Barranquilla, la veo por una pantalla nada más y ya. Yo no sé si ella realmente esté bien o esté pasando por un buen momento. Entonces, creo que es importante preocuparnos por las demás personas y más por nuestros hermanos en Cristo, porque es que el Señor nos mandó a eso, nos mandó a estar pendiente como iglesia, a estar unidos como iglesia. Y yo no puedo hacerme la desentendida que nada más existo yo en el mundo y más nadie, nada más son mis problemas y mis dificultades y ya. Más nadie tiene los mismos problemas que tengo yo. Muchas personas pueden estar pasando por cosas muchísimo más difíciles y yo pues quizás muriéndome por algo súper mínimo. Entonces es importante pensar en las dificultades que esté pasando el otro. Y cuando hablamos de bendición, no simplemente, no necesariamente tenemos que hablar de algo físico, como de darle algo físico a una persona, ¿no? Que, por ejemplo, que una amiga, un vecino no esté pasando por un momento económico, bueno, yo te voy a ayudar con dinero. No necesariamente tiene que ser una bendición, pues física, algo material, sino que una manera también de mostrar y bendecir a las otras personas es por nuestras oraciones. Por medio de nuestras oraciones podemos bendecir a las personas, podemos orar por sus vidas, podemos orar por sus dificultades, por sus problemas, podemos orar para que el Señor obre en ellas, para que el Señor transforme su vida y más. También tenemos Lucas 18, 29 y 30. Dice el pasaje de Lucas, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gracias. Bueno, tenemos que cuando Dios nos bendice, también debemos ocuparnos pues de nuestras necesidades. Como les decía ahorita, siempre estamos enfocados en nuestras necesidades y aquí en este pasaje pues está diciendo que muchas personas, y lo vemos a lo largo de la historia, que muchas personas dejaron a padre, a madre, dejaron a su familia por perseguir el reino de los cielos, ¿cierto? Por perseguir a Dios. Y tenemos una promesa que el Señor nos dice en su palabra que si le entregamos todo a Él, si nuestra vida está para el servicio de Él, el Señor nos va a bendecir con la vida eterna. Sí, creo que esa es una promesa que para mí debería ser más que suficiente de cualquier cosa material o cualquier cosa tangente que se va a diluir o va a perderse en algún momento. En cambio, la promesa del Señor que habla de la vida eterna me está haciendo ver y entender a mí que yo también debo de ayudar a aquellas personas para que esas personas también puedan ayudar a otras y así una cadena y podamos obtener la vida eterna. Entonces, no enfrascarnos en nuestras necesidades, en las cosas que yo solamente necesito, sino
siempre hacia las demás personas. Entonces, en estos dos hemos podido ver que no solamente se basa en nosotros, sino que también va hacia la otra persona, que también depende de la otra persona, que, como les decía ahorita, de eso se basa la bondad. No solamente pensar en mí, no solamente ser yo, sino de poder servir y poder ministrar y poder ayudar a las demás personas y así mutuamente. También tenemos en Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Gracias. Bueno, hay un dicho que la gente pues que cree en todas estas cosas del universo, eh, de como de todo esto, hay algo que le llaman karma, que muchas veces la gente dice que lo que haces pues se te va a devolver en algún momento. Y la gente del mundo pues cree mucho en esto, que las cosas malas que tú pagas en esta vida pues tarde o temprano se te van a regresar. Entonces, aquí hace un poquito de énfasis en eso, de que la manera en la que nosotros obremos o en la manera en que estemos trabajando para las demás personas, de eso también vamos a recibir. Eh, Quizás que si yo obro mal, si yo actúo mal hacia las personas tarde o temprano, el Señor nos va a exhortar y nos va a hacer ver y entender que no estamos orando de la manera correcta. Entonces, las bendiciones que yo doy, si lo hago de buen corazón, de buena disposición, también se me va a regresar porque el Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar. La palabra dice que si el Señor cuida a las aves, le da alimento a los animales, las protege, las cuida, cuánto más lo hará con nosotros, que somos sus hijos, que nos ama tanto y que vino a este mundo por morir, a morir por nuestros pecados. Entonces, siempre debo tener esa disposición y esa buena voluntad de hacer las cosas. Recordemos también, por ejemplo, Caín y Abel cuando fueron a dar la ofrenda hacia el Señor, que sabemos que uno de ellos no lo hizo con una buena disposición y realmente el Señor no le molestó lo que él llevó, no le molestó que hubiese sido menos, que quizá hubiese sido lo más feo, no sé, aunque realmente lo entristeció fue la voluntad con la que hacía las cosas, que no estaba haciendo las cosas realmente porque le nacía de su corazón, porque tenía esa disposición de darle algo perfecto y algo maravilloso para Dios, sino porque simplemente lo hizo por hacer. Entonces, eso nos hace también ver el Señor que si vamos a hacer las cosas tienen que ser de corazón, de voluntad, no porque, ay, el hermano me dijo que tengo que ayudar. Qué pereza, ahora tengo que estar orando por Sutanita, pues y no. O sea, no realmente eso es lo que queremos. El Señor realmente espera mucho más de nosotras. Espera que podamos hacer las cosas sin que nos estén presionando, sin que estén encima de nosotros, que sea algo de mucha voluntad. Él espera que nosotros seamos niñas y jóvenes, que hagamos todo con buena voluntad, que nadie nos tenga que estar persiguiendo, nos tenga que estar encima de nosotras, no, que siempre tengamos esa voluntad de hacer las cosas y de hacer las cosas bien para Dios, porque recuerden que no lo estamos haciendo para que los hombres nos alaben, para que nos digan, ay, mira, Angeli, la que más ayuda a los pobres, la que más lleva comida a la iglesia, la que más, mejor dicho, Angeli es la que más hace cosas aquí y la gente me va a alabar. No, al Señor no le importa realmente lo que tú haces, quién eres, le importa tu corazón y con qué deseo y con qué voluntad estás haciendo las cosas. Y por último tenemos en Lucas 12:48. Dice Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos acá que dice, cuanto más seas bendecido por Dios, más esperas que ayudes a los demás. Eh, Aquí lo hago como un poquito de énfasis. Hace poquito hablábamos algo que era lo que el Señor había puesto como en nuestros corazones al momento de ministrar. Yo hablaba con alguien porque siempre decía, bueno,
¿qué más me pedirá el Señor que yo haga en la iglesia? Como que quiero hacer, quiero hacer. Y alguien me decía que realmente el Señor no me va a mandar algo o no me va a dar algo si realmente yo no estoy preparada. Y el Señor está esperando primero que yo me prepare y yo pueda, Él me va a estar exigiendo de alguna manera para que yo pueda hacer las cosas bien. Entonces acá podemos ver que el Señor si me va a bendecir y entre me bendiga más y más y más y más, más fuerte o más grande va a tener que ser mi bendición hacia los demás. O sea que sí, el Señor está obrando en mi vida, el Señor ha sido bueno en mi vida, ha bendecido mi vida, a mi familia, tengo las maneras y las herramientas de poder ayudar a las demás personas. Vuelvo y digo, no específicamente tiene que ser algo material. El Señor va a exigir que yo, pues, haga algo más. Y una hermana una vez decía en la ofrenda, por ejemplo, en la iglesia con la ofrenda, como un ejemplo así que si, por ejemplo, yo gano 2 millones en el sueldo, que es un sueldo que el Señor me ha dado, un trabajo que el Señor me ha dado, el Señor me ha bendecido con eso, yo no voy a llegar a la iglesia y dar de ofrenda nada más 5.000, 10.000 pesos. Porque realmente si el Señor me ha dado la oportunidad y me ha dado la manera de poder yo bendecir primero mi vida, mi familia con ese trabajo y con ese sueldo, yo tengo que de alguna manera regresar el doble de lo que el Señor ha hecho en mi vida, así igualmente con las demás personas. Si yo tengo las herramientas, las maneras y el Señor me ha bendecido grandemente, yo también puedo bendecir a las demás personas. Pero como dice aquí, entre más bendecido sea por Dios, más debo de ayudar a las demás personas. No es porque el Señor ya me bendijo y ya tengo todo lo que siempre le oré, lo que siempre pedí, ya no voy a hacer más nada, no voy a trabajar, ya no voy a ayudar, no voy a hacer más nada porque ya tengo todo lo que realmente yo necesito. No, el Señor espera muchísimo más de nosotros, espera muchísimo más trabajo, espera mucho más servicio, mucha más entrega y mucha más disposición. Gaby, pasa, porfa. Bueno, yo por último quiero dejarles este versículo que habla un poco de pues la iglesia primitiva, de los sacrificios y la entrega que tenían unos a otros. Está en Hechos 2, 45 y 46, el cual dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según su necesidad de cada uno, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como les decía, esta es una iglesia, en este pasaje lo podemos ver que estaban unánimes unos con otros. No estaba solamente yo, no, no era, como dice por ahí, el mundo no giraba solamente en uno, sino que realmente era una iglesia que se preocupaban por las demás personas, era una iglesia que estaban con la disposición de ayudarse unos a otros, era una iglesia que compartían juntos, que se ayudaban, que hacían muchas cosas para poderse ayudar. Y siento también que es un llamado y una exhortación que nos puede hacer el Señor, que si muchas veces yo como miembro de una iglesia solamente me preocupo por mis preocupaciones y por mi vida, el Señor nos está mandando a que debemos de como iglesia estar más unidos, como iglesias ayudarnos, como iglesias eh, estar siempre con esa disposición de servir, de orar, de ayudar, como les digo, no económicamente, no material, sino por medio de una oración. Ustedes no saben lo mucho que puede ayudar a una persona simplemente con el hecho de que usted ore por su vida, por su crecimiento, por sus problemas y por todo. Entonces siento que es importante recordar eso y recordar que siempre debemos tener un corazón sencillo, que el Señor siempre está pendiente de nuestro corazón, de cómo hacemos las cosas y con qué disposición y con qué voluntad las estamos haciendo. Dale, Chavis. Bueno, ahora vamos a ver la bondad como muestra del carácter de Cristo. Bueno, la bondad se describe como una cualidad
que refleja el carácter de Dios y que debe manifestarse en en nuestras acciones y actitudes diarias. Por eso es un fruto del Espíritu Santo, que debe estar, bueno, la bondad debe estar en cada uno de nosotros como creyentes, debe ser reflejada. Como Ángel ya explicó, la benignidad es el ser lo que la bondad es ser bueno, y la bondad es esa expresión. Entonces, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto ejemplo de bondad. Vamos a ver algunas de sus actitudes. Aquí Jesús sana a un leproso, alimentó las multitudes, y por último, la mayor muestra de su bondad, de su amor para con nosotros, que pues fue su sacrificio. En su vida él mostró compasión, amabilidad y servicio desinteresado. Alguien que me ayude leyendo Mateo 8, del 1 al 4, porfa. Dice así en esta versión, Mateo 8 del 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Bueno, aquí vemos a Jesús. Gracias, Lore. Bueno, aquí vemos a Jesús sanando a un leproso. El versículo 3 dice que él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Entonces, aquí vemos una muestra del Señor Jesucristo, una de las tantas muestras, sanando a enfermos, ¿cierto? Lo hizo varias veces, resucitó a la hija de Jairo, bueno, le sacó a muchos demonios. Vemos todas estas actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 6, del versículo 30 al 44. Vamos a ver cómo alimentó Jesús a las multitudes. Vamos a leer solamente los primeros versículos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Bueno, conocemos esta historia que, bueno, se multiplicó los peces, los panes y todo eso, pero al principio
él dice que, o sea, él se iba alejando de la multitud para que sus discípulos descansaran, pero llegando al lugar donde iban, ya había llegado mucha gente ahí. Entonces él le compartió la palabra y todo esto, pero ya se hizo muy tarde. Y es cuando viene la alimentación, que él multiplica los panes y todo eso. Entonces, mucho antes los discípulos tuvieron como esa actitud de, ¿cómo quieres que nosotros vayamos y compremos todos estos panes, los peces y todo esto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dijo que no se preocuparan, que fueran y vieran cuántos panes y cuántos peces tenían. Y se ve esa muestra de amor, de ese servicio que tuvo el Señor aquí en la tierra para con los demás. Y bueno, vamos a ver la mayor muestra de amor, que fue ese sacrificio, ¿cierto? Que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. No vamos a leer este pasaje porque, bueno, ya muchas, las que estamos aquí, conocemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros, pero quiero que pensemos que Él se dio a sí mismo para que nosotros hoy pudiéramos acceder a ese reino, pudiéramos acceder a la vida eterna. Así que en todo su peregrinar aquí en la tierra se dio a todos, con su amabilidad, su servicio desinteresado, mostró amor y todas estas cosas. Pero ahora en el pasaje que vamos a leer, el buen samaritano, él no solamente estuvo aquí en la tierra y sirvió, sino que también nos enseñó cómo podríamos mostrar ese carácter, esa bondad que es un atributo de Dios, cómo podríamos reflejar eso. Entonces, allí sí quiero que enfaticemos mucho. Está en Lucas 10, del 25 al 37. ¿Alguna, si lo quiere leer, porfa, que me haga el favor? Dice así, 25 dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, ciertamente un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron despojándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le lavó, le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste,
Cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve tú y haz lo mismo, le dijo Jesús. Gracias, Lore. Entonces, como dije antes, Jesús es la muestra, es su carácter, ¿cierto? La bondad. Pero él también en esta parábola nos enseña que nosotros también debemos reflejar esa bondad. Entonces, aquí vemos que Jesús nos enseña que la bondad es un valor fundamental en la vida de las personas y es uno de los frutos del Espíritu Santo. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, lo que estábamos leyendo se relata lo que, bueno, Lore leyó, que un experto en la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, a lo que Jesús respondió con la conocida parábola del buen samaritano. En esta parábola, un hombre es asaltado y dejado herido en el camino, y es un samaritano quien se detiene a ayudarlo, quien demuestra verdadera bondad al prestarle asistencia. En el último versículo, en el 37, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, él nos deja encomendado esto, o sea, no solamente a este intérprete de la ley, sino a todos nosotros, que debemos ir y hacer misericordia también con los otros. En sí, según la enseñanza de Jesús, la bondad implica mostrar amor, compasión y ayuda hacia los demás, incluso hacia aquellos que puedan ser considerados como nuestros enemigos. Gorda, la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de bondad en la Biblia. Ruth, la cual fue un ejemplo de bondad y lealtad. Eh, no, no vamos a leer como una cita en específica, sino todo el contexto, lo que pasó. En el libro de Ruth podemos ver cómo ella muestra bondad hacia su suegra Noemí, al quedarse a su lado y acompañarla desde la muerte de su esposo e hijos. Ruth muestra una actitud generosa y compasiva hacia Noemí y es recompensada por Dios por su fidelidad y amor. Vemos que, bueno, Ruth tuvo una recompensa. Ella fue, ella fue piadosa, fue generosa, amable al ver a su suegra en esta situación, a su suegra Noemí. Ella también había perdido a su esposo y bueno, se fue con Noemí y la ayudó en lo que ella necesitaba y veló por ella aún después de la muerte de su esposo y de sus hijos. Y José, que también lo podemos ver como un ejemplo de bondad y perdón. Conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo golpearon, lo maltrataron, pero cuando ellos necesitaron de él, llegaron, llegaron y él le brindó esa ayuda, le brindó ese amor y él fue recompensado con que su familia se uniera. Él perdonó, él perdonó a su familia, ¿cierto? Y estos dos ejemplos vemos que el Señor recompensa cuando nosotros reflejamos esa bondad. Él recompensa eso. No es algo que simplemente se queda allí, sino que Dios tiene en cuenta todas estas actitudes que nosotros tenemos. La bondad es algo que también se cultiva, no solamente eh, es algo que llega a nosotros, sino que nosotros debemos trabajar para que esto pueda, pueda ser una verdad en nuestra vida, lo que es la amabilidad, la compasión, la empatía, el servicio sobre todo, ¿cierto?
nosotros debemos trabajar para que esto se vea reflejado en nuestras vidas. La siguiente diapositiva, Gorda. Y por último, como conclusión, quiero que pensemos que la bondad divina es un llamado a vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes, mostrando amor y misericordia en todo momento. Esto es lo que lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, que reflejemos ese fruto del Espíritu. Y si ya creímos, somos hijas de Él, debemos reflejar, mostrar ese amor y misericordia, esos atributos de Dios que Él ha reflejado en nosotros. Entonces, esto es todo. Muchas gracias a todas por su atención. Y oremos para finalizar. Señor y Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, porque podemos llegar delante de ti una vez más, porque hemos sido perdonados, Señor, justificados en ti. Señor, te pido por todas y cada una de las que hoy nos pudimos conectar, que pudimos estar viendo lo que tu palabra, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, de nosotras, Señor. Te pido para que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor, que podamos tener esa misericordia, ese amor hacia los demás, mostrar lo que tú eres, Señor, para poder alcanzar a otros, Padre bueno. Que sigas tú obrando en nuestra vida, que sigamos aprendiendo cada día más de ti y viviendo conforme a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, chicas. Realmente fue de mucha bendición la enseñanza para todas. Esperamos que también para aquellas personas que van a verlo próximamente en la grabación también lo sea. Y que el Señor pues siga ayudándonos a crecer espiritualmente y poner en práctica todas estas verdades que hemos podido encontrar y ver en su palabra. Muchas gracias.